Queremos empezar una nueva jornada We want to begin a new sermon journey with you. y queremos tomar el tiempo para primero hacer la introducción, And so this morning we're going to be doing the introduction, pero también para poder conectar todo lo que nosotros vamos a estar predicando en las próximas semanas. but also to connect some dots of all the things that we will be preaching through these coming weeks. Algunos de ustedes saben, otros no lo saben, As some of you may or may not know, pero fuera de la iglesia, but outside of the church, cada semana, every single week, 167 horas 167 hours de nuestra vida of our life ocurren fuera de la iglesia, are spent outside of what we do in here. lo cual nos dice Which muchas cosas acerca de nosotros mismos. Tells us many things about who we are. Una de las grandes deficiencias que hemos tenido como iglesia, One of the biggest deficiencies that we've had as a church, no solamente digo nosotros, sino en general la iglesia, and not just La Fuente, but then the church at large, es que han habido muchas demarcaciones, muchas fronteras acerca de lo sagrado y lo secular. is that we have created really particular boundaries between what is sacred and what is secular. Y muchas veces hemos dicho solamente lo sagrado es lo que ocurre en la iglesia. And we've said only what is holy and sacred happens within the church Y lo walls. secular ahí que vea a alguien más cómo lo arregla y nosotros nos acomodamos. And the secular, it happens outside and we happen to adjust. Pero como todos ustedes saben, el acomodo But as you all know that in the becoming comfortable with the el secular, acomodo en un contexto secular, pero también un contexto donde el mismo nombre de Jesús está siendo cuestionado. and in the secular space where we're trying to kind of conform ourselves to it, but also in a place where the name of Jesus has been used in 1,000 different ways. Y donde el nombre de Jesús es usado para diferentes intereses y agendas políticas. And sometimes when the name of Jesus is used for different political or social agendas, ¿Qué es lo que ocurre? what does that happen? Nuestra tendencia Our tendency es then poder aislarnos. is to then isolate Y ourselves. decimos, vamos hacia lo sagrado. And to say, no, let's just be people of the sacred. Vamos a solamente quedarnos en el ámbito de lo que ya conocemos y con otra gente que piensa como nosotros y cree como nosotros. Let's stick to the spheres where people do like we do, think like we do, speak like we do, and maybe even look like we do. Pero el problema es que como pastores, como equipo pastoral, But the problem is that as your pastoral team, no estaríamos haciendo nuestra tarea. we would not be doing our task well Si nosotros If justamente decimos, sí, vengan, aíslense, solamente quédense aquí en lo sagrado. constantly tell you, yes, segregate yourself, just be in the sacred all the Y time. después decirles, ahí ustedes vayan a ver cómo viven las otras 167 horas de su semana. And to say, good luck on how you live the other 167 hours of your life. Porque algunos de nosotros, Because for some of us, en medio de la desorientación que hay acerca de quién es la iglesia y qué es lo que hace la iglesia, in the midst of the disorientation of who is a church and what is a church, y de todas las tentaciones que nos rodean, and of all of the temptations that surround us, para ser cristiano, para poder ser no cristiano, lo que usted quiera, to be a Christian or to not be a Christian, en medio de toda esa confusión, in the midst of all of that confusion, creemos firmemente we firmly believe que necesitamos prácticas, that we need practices, disciplinas, disciplines, pero prácticas que todos podamos seguir practicando día tras día, so that all of us can daily practice. que nos sostengan. Practices that sustain us. Prácticas que nos sostengan en este caminar Practices that sustain us in those other 167 hours de todas of estas our walk. 167 horas de la semana. Porque nosotros somos muy conscientes Because we're very conscious que en el momento en que pasamos juntos, that the time that we spend Dios nos together, ministra, God ministers us, pero Dios siempre nos envía. but God always sends us. No es para quedarnos aquí. We don't get gathered to then stay Y en here. ese enviar And then in that sending, tenemos que salir we have to then go sabiendo quiénes somos, knowing who we are, pero sabiendo también qué hacemos. but knowing what is it that we do. Por eso es que Jesús va a usar esa imagen de sal y luz. That's why Jesus invokes this image of salt and light. Porque la sal y la luz Because salt and light, se ven en el diario vivir. you see those elements in your everyday life. Son recordatorios They're constantes. constant reminders Al cocinar, as you cook. al preservar la comida, As we- Jesús y sus discípulos y todos los demás sabían que la sal era esencial en el diario vivir. As food was preserved, Jesus and his disciples would know what it meant to be a salt. Pero la luz también marcaba los tiempos. But light also marked time.
Y por eso el ser sal y luz That's why when we say that we are salt and light, no es que nosotros seamos una clase de personas intachables, it's not that we're like the Himalayan sea salt, like above all the other salts, sino que somos, en realidad es un llamado but rather it is a calling para ser sal y luz. to be salt and light. Es el poder recordarnos Is really a call to be constantly en reminded las 167 horas in these de nuestra vida. 167 hours of our life ¿A quién le pertenecemos? who we belong to, ¿Quiénes somos? who is it that we are, ¿Y qué es lo que hace la diferencia? and what makes a difference. Entonces, como equipo pastoral, al hablar de esta necesidad de prácticas que nos sostienen, So as the pastoral and practical team, we were thinking about what is it these practices that sustain us. hemos pensado que algunos de nosotros hemos tomado el camino de servir dentro de la iglesia. Some of us has taken the route of serving in the church. Algunos de nosotros hemos tomado el camino del activismo. Some of us have taken the route in the calling of activism. Otros en la enseñanza. Others have taken roads of education. Otros en el quehacer de la casa. Others in all the realities of Otros homemaking. hemos tomado el camino de criar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Or some of us have taken the task of raising children or grandchildren. Algunos de nosotros estamos en hospitales, Some of us are in hospitals, sirviendo. serving. Algunos de nosotros estamos en capellanía. Some of us are chaplains. Otros estamos en la oficina. Others of us work in offices. Otros estamos estudiando. Others of us are studying. Pero independientemente de dónde estamos, Independently of where we spend those hours, confiamos plenamente we fully trust que lo sagrado y lo secular, that the sacred and the secular, esa distinción that distinction ya no existe tanto, does not really exist, porque el Espíritu de Dios anda suelto because the Spirit of God is on the loose, y está en todos estos lugares que les acabo de and it is in every one of these places that we just named. Pero nos cansamos, But we get tired. nos agotamos We get really tired. y algunas veces decimos, And sometimes we say, ¿cuándo va a terminar esto? when is this going to be over? I want to know. ¿Sí? Amén, amén. Just us. Bless I up. think this is I just a want- sermon for us. Okay, right now. we're just There- little pastor therapy just- morning. It's yeah, all right. I'm just exhausted. It's all right. Y por eso es que esta serie de prácticas que nos sostienen, So that's why this series of practices that sustain us, que nos nutren, that nurture us, se basan en algo que la tradición cristiana are based in what the Christian ha tradition tenido por miles de años. has had for many, many years. Queremos que las prácticas que vayamos a hablar en las próximas semanas So the practices that we're going to begin talking about in these next couple of no weeks, sean solamente una lista de lo que tienen que hacer, it's not to get a to-do list of what to check off, porque todos ya hemos probado eso. because we've tried that approach to practices. Ahora que Elías está aprendiendo nuevas canciones, Now that Elias is learning new songs, el otro día comenzó a cantar lee tu Biblia, ora cada día. hoy, Back you in thought you the were day. going to Yeah. read every day Yeah. and Read your Bible, pray every day. ¿Sí? Y dije, qué So he interesante. started singing that Sunday school like Exacto. jingle. Y hace tiempo que no escuchaba esa canción. And it had been a long time since Marcos had Y heard es that song. tan simple, And it's so simple. pero es lo que a veces menos hago. But it's honestly what I do the least. Lee tu Biblia ahora cada día, Read your Bible, pray every day. porque a veces hay un rechazo, Oopsies. Because sometimes there's a rejection. ¿verdad? Y digo, no, es que tengo que leer mi Biblia, tengo que orar, y como que lo ponemos en nuestra lista de las cosas que tenemos que hacer cada And día. there's a rejection because for too long it's just been things on the to-do list that I have to do or else I feel shame and Entonces guilt estas around it. prácticas no son una lista de qué hacer, So what we're not talking about practices about a guilt-driven to-do list. sino que estas prácticas, si son las prácticas que nos sostienen, But if these are practices that sustain us and nourish us, son aquellas prácticas entonces then they are the practices indispensables that are indispensable para nuestra relación con Dios, to our relationship with God, para disfrutar de nuestra relación con Dios, to actually enjoy that relationship, porque eso es lo que nos sostiene. because that's what sustains us. Y por eso queremos que nuestras prácticas se centren en, como decía, lo que la iglesia cristiana ha denominado como sacramentos. And so we want to go through the practices that in the Christian tradition have been called sacraments. Y hay dos sacramentos específicos, And there are two particular sacraments, el bautismo baptism y la Santa Cena, en la mesa del Señor, and the Lord's table. que son los que van a dirigir las prácticas que vamos a estudiar. And these two sacraments is what's going to guide
how is it that we engage in these practices? Porque el bautismo es algo que compartimos Because baptism is something that we share. y la mesa es algo que compartimos. And the table is also something that is shared. Y es parte de nuestro ADN como hijos e hijas de Dios. It's part of the DNA of what it means to be a Pero child es lo of que God. orienta nuestras prácticas. It also is what orients our practices. Porque si no, yo les puedo dar una larga lista de prácticas que creo que son indispensables para usted. Because, or else we could give you a little 8.5 by 11 sheet with all the practices that I think you should be doing every day. Pero la verdad But what's real es que sería mi preferencia. is that would be our preference. Y sería como yo prefiero que ustedes se conecten con Dios. And it would be my preference of how I think you should be connecting with God. Pero por algo la Biblia nos dice But there's a reason why our que hay scriptures múltiples maneras de cómo conectarse con Dios give y us nutrir different esa relación. pictures of how is it that we connect to God and how is it that we nurture that relationship. Pero del bautismo But starting from baptism, salen prácticas que son necesarias. as we look at the sacrament of baptism, there are practices that come out of Cuando that. vemos a la mesa del Señor, When we look at the table, hay prácticas inexplicables y hasta indispensables para nosotros. they're really Indispensable. important things to do when we look at the table. Y eso es lo que informa nuestras prácticas, And so that is what then informs our practices en vez de nuestras preferencias. instead of our preferences. Amén. Amen. Y por eso es que hoy vamos a leer capítulo 3 de Mateo, So that's why we go to the scriptures in the book of Matthew, chapter 3. que es un pasaje muy conocido. It's a very well-known chapter. Seguro lo saben de memoria. Some of you may know it by Saben memory. cómo termina esta historia. You know how the story may end for some of you. Pero es aquí donde tenemos el relato del bautismo de Jesús. And chapter 3 is the story of Jesus' baptism. Capítulo 3 de Mateo, So versículo the 13. gospel according to Matthew chapter 3, verse 13. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán Then Jesus came from Galilee to the Jordan para que Juan lo bautizara. to be baptized by John. Pero Juan trató de disuadirlo. But John tried to deter him, Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? saying, I need to be baptized by you, and you come to me? Dice Jesús, dejémoslo así por ahora, And Jesus replied, Let it be so for now, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. for it is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Entonces Juan consintió. So then John consented. Tan pronto como Jesús fue bautizado, As soon as Jesus was baptized, subió del agua. he went up from the water. En ese momento se abrió el cielo At that moment, heaven was opened, y él vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma and he saw the Spirit of God descending like a y dove posarse sobre él. and lying on him. Y una voz del cielo decía, And a voice from heaven said, este es mi Hijo amado. This is my Son, Estoy muy complacido. whom I love. With him I am well pleased. Y si ustedes ven el capítulo 4 inmediatamente, And if we look at chapter 4, simplemente el subtítulo que tenemos ahí es que just the subtitle that we see, what is it that we say? la tentación de Jesús, las The tentaciones de temptation of Jesús. Jesus. Porque para nosotros entender el bautismo, Because for us to understand baptism, tenemos que considerar ciertas cosas. we have to consider a couple of things. Primero, que el bautismo de alguna manera ha ido por una evolución. The first is that baptism has had sort of an evolution. En la iglesia primitiva, The first church, the early church, los primeros cristianos, the very first Christians, como la mayoría eran judíos, because most of them were Jew, los judíos también practicaban bautismo. the Jews also practiced baptism, Practicaban diferentes ritos para poder limpiar practiced different rituals to then be cleansed. sus manos, su cuerpo, Their hands, their bodies, para poder entrar en la presencia de Dios, en el templo y muchas otras maneras de relacionarse con Dios. to then be allowed to go into the presence of God and continue to nurture that relationship with God. Así que el bautismo no empezó con Jesús, So baptism didn't begin with sino Jesus, el uso del agua but the use of water para limpiar, to cleanse, para restaurar, to restore, para iniciar to initiate relación. relationship Es algo que viene desde la tradición judía. was something that we have from the Jewish tradition.
Y que Jesús y los evangelios lo toman como parte del inicio del ministerio de Jesús. And so it is something that we see in Jesus that the gospel writers give us as the initiation of Jesus. Así que los primeros cristianos toman este ejemplo de Jesús So the first Christians took this example of Jesus y dicen, este es un acto, pero es también algo sagrado, que es un medio de gracia, So this is a physical act, this is a means of grace. que nos ayuda a restaurar relación con Dios, pero en sí no tiene nada salvífico, sino que representa la salvación de Dios. And in itself has nothing of a salvific work to it, but it represents the salvific work. Es agua. It's water. No se le pone ni colorante, ni se You le didn't pone... even put food coloring in. Cuando uno se bautiza no se le pone sabor a vainilla, o si a usted le gusta más el océano, no se le ponen aromizantes al agua. The water that you get baptized in has no special molecules besides H2O. Porque así como la sal y la luz Because es just algo like común. salt and light, water is a common element we use every day. Porque el bautismo Because baptism, es iniciación. it's an act of initiation. Es un símbolo, es un medio de gracia por el cual uno inicia. It is a symbol and a means of grace by which we say, I am beginning. ¿Y qué inicia uno? And what is it that you're beginning? Uno inicia You're initiating un nuevo ritmo, a new rhythm of life, una nueva danza, a new dance, a un new rhythm, nuevo paso. a new 1-2 step. No tanto como despacito, pero algo nuevo comienza a forjarse, ¿ok? Not like Scooby-Doo Papa, but something starts happening in your heart, you know? Uno comienza a iniciarse en un nuevo ritmo, You start to step into a new rhythm de voltearse, de voltearse de algo of turning away from something para voltearse hacia to then alguien. turn towards someone. Eso es lo que es el arrepentimiento. That's what repentance is all about. Arrepentimiento es el voltearse de algo, To repent is to turn from something pero voltearse hacia alguien. and turn to someone ¿Quién es Jesús? who is the person of Jesus. Y el agua, And so this water, por más común que sea, as common as it may be, por más por sentado que tomamos el agua todos los días, as something we just know that water is going to be there every day. We don't have to think about it. that we take for granted, We take it for granted. es algo que nos recuerda día a día Water reminds us every day que hemos iniciado este nuevo paso that we have initiated into this new rhythm de voltear of turning de las cosas from something, from things, y de las personas a veces and sometimes from people as well, que no nos dejan entrar en completa relación con Dios that don't allow us to step into a full relationship with y que God. nos ayudan a voltear hacia ese Jesús. And it's that turning towards the person of Jesus. Porque ese inicio Because that de ese initiation, ritmo, that beginning of this new rhythm de voltearse de algo of turning from y something de voltearse hacia alguien, and to turn to someone, es lo que nos identifica como sus hijos. that's what sus hijas. identifies us as daughters and sons. Y eso, ese arrepentimiento, And that act, that repentance, como lo dice aquí justamente, Juan no quería bautizar a Jesús. as John said, he did not want to baptize Jesus. No tenemos tiempo, pero en uno de los otros evangelios, We don't got time to go deeper, but in the other gospel, yo sé que algunos de ustedes tal vez están preguntando, pero ¿por qué se tuvo que bautizar Jesús? because some of you may be asking, why did Jesus need to get baptized? No tenía pecado. He had no sin, right? Nosotros sí, entonces nosotros sí nos tenemos que ver. So we're sinful and then we get baptized. Pero el punto no es por qué Jesús se bautizó, And what's important, we're not going to focus Sin- on why Jesus got baptized, sino que ese momento but rather that moment en donde Jesús se bautiza, that moment el in es- which Jesus gets baptized, donde el Espíritu reconoce pertenencia, where the Spirit then recognizes belongedness. es clave para That is a nosotros. crucial and key point for us. Porque esta pertenencia, Because this belonging este es mi hijo amado, of esta es mi hija this amada. is my son. No solamente es un inicio, It's not just an initiation, sino que también es algo que nos sostiene. but it's also that's something that sustains us. ¿A quién le pertenecemos? Who do we belong to? Porque el bautismo Because baptism, es como que se sella en nosotros it's a seal upon us una identidad. of identity.
en un mundo in a world donde se nos ha negado identidad, where our identity has been negated to us donde time nuestra and time again, nuestra identidad ha sido cuestionada where our identity has been questioned o ha sido or desvalorizada. has been dehumanized. Es ahí That is where, donde el mismísimo Jesús for the very Jesus vuelve a pronunciar palabras de pronounces pertenencia para nosotros. words of belonging for us. Es iniciación, So it is a beginning, pero an no se queda initiation. solamente en el pasado, But it doesn't just stick with the past, sino que es constantemente but it is constantly presente present cuando tomamos agua, when we take water, when we drink cuando water, nos lavamos las manos, when we wash our hands, cuando lavamos platos, when we wash the dishes, cuando when we shower. nos bañamos, sí. You left that Cuando- one out, you know? It's an important It's true. one. Cuando nos lavamos los dientes. When we brush our teeth, when we wash the Es car. porque el agua está a todo alrededor de nosotros Water is literally all around us at all points of para our day recordarnos as a constant reminder de nuestro bautismo. of our baptism. No como algo que se quedó en el pasado. Not as something that happened a long time ago. No como que, ok, ya me bauticé, check. Not that baptized, done. Ya no tengo que preocuparme por ese requisito. I don't have to worry about that requirement anymore. Sino que a mí todavía se me viene a la mente. But I still remember. Yo no soy uno de los, en ese sentido no soy lo que se espera de un pastor, de un hijo de pastor. Well, probably me neither. Probably. Tell your story. We'll see how it goes. We'll get there. Yo me bauticé recién a los 18 años. I was Look at that. 16. No way. Yeah, cool. Connection. You had a So, classmate named Marcos. Look at that. whew, Marcos got baptized when he was 18. I got baptized when I was 16. So we're late bloomers to this whole baptism thing. Pero en gran parte But a big part está eso, ¿verdad? Que uno tiene que bautizarse inmediatamente que uno cree a Jesús. of what we grew up with was like you get baptized, you know Jesus, boom, you get baptized. Hay que hacerlo inmediatamente. You got to do it immediately. Pero para mí el caminar con Jesús But for Marcos, this walk with Jesus tuvo idas y venidas. had a lot of goings and comings, Tuvo subes y bajas. had a lot of highs, had a lot of lows. Pero cuando ya llegué a tener 18 años But when Marcos turned y 18 pude descubrir más and was able to fully discover y pude entender más el significado. and be able to understand more deeply the Yo sé, meaning, siendo el hijo del pastor, todo el mundo asumía que yo ya me había bautizado. because Marcos was the pastor's son, everyone just assumed that he had been baptized already. Pero el estar rodeado de agua, But being surrounded by water, me he puesto a pensar en justamente ese día, it reminds me of that day. que para mí había quedado ya en el pasado, That for Marcos, it may have been left in the past. pero el agua siempre me recuerda But the water is a constant memory. este nuevo ritmo Hey, I am in a new rhythm. que me ha invitado a bailar nuestro Dios. I am invited to dance this new rhythm with Era un día God. muy caluroso It was a very hot day en Paraguay, in Paraguay, en el medio del verano. in the middle of summer. Era 100 grados. Ooh, it was Fahrenheit. 100-degree Fahrenheit. Entonces en parte quería que me metieran porque So part of Marcos really wanted to just get dunked in water. y me acuerdo que fue en el jardín de la casa de unos de los hermanos de nuestra iglesia. And it was held in a garden of someone's home. Ellos le llamaban piscina, They called it pool, pero era una tina que habían hecho con cemento y but it bloques. was A a tub. cement tub that they have made with just cement and stuck water in it. Y dije, bueno, aquí está, ¿verdad? Aquí vamos. Said, okay, this is it. Pero me acuerdo claramente But Marcos remembers del poder ser sumergido. of what it meant to be able to be under that water. Mi papá me bautizó, It was Marcos's father that así que baptized fue algo him. también muy especial para So it mí. was also something very special. Pero aún recuerdo el poder pasar por esas aguas But I remember going through those en waters un día caluroso in a de very, Paraguay, very hot day in Paraguay. que no tiene que quedarse en el pasado, That doesn't just have to be a memory from the past, sino que sigue informando mi presente. but it is an act that informs my present. Porque ahí inicié un nuevo ritmo. Because I was initiated into a new rhythm that day. 6 meses después Dios me llamaría al ministerio. 6 months after, God would call Marcos into full-time Y no ministry. quería. And he didn't want to. Pero ahora cuando pienso But now as he remembers, cómo pasar por esas aguas, what is it like to go through those me waters? recuerdan lo que tuve que voltear y hacia quién tuve que voltear. It's a reminder of what he had to turn from to then to turn to Christ. Quiero que quede claro, no tiene que ser así para todos ustedes. And more because it doesn't have to be like that for all of us.
Muchas veces hemos perdido el tiempo en cuando uno se bautiza. Sometimes we spend too much time figuring out when is it that we're supposed to get baptized. Antes, después de la confesión. Before, after confession. Otros con niños, sin niños, Others, adultos, you're no like, adultos. Kids, no kids, adults, sprinkle, dunk, what do you want? Otros sí, que de la forma, ¿verdad? Si quieren con gotitas, si quieren con jarras, si quieren Right. con todo el chapuzón. Pero perdemos el tiempo But sometimes we waste time figuring out the logistics of it. cuando el llamado de nuestro Señor Jesús When the call from our Lord Jesus es Christ recuerda tu bautismo. is remember your baptism. Recuerda tu bautismo. Remember those waters. Porque esas aguas, Because it is those waters, por más corrientes que puedan ser, as common element as they may y be, por más de que lo veamos todos los días, and as much as it is something we see every day, están ahí they're there para recordarnos to remind us. de lo que hemos volteado y hacia quién hemos volteado. Remind us what we have turned from and the person to whom we turn to. Nos recuerda a quién le pertenecemos Remind us who we belong to, y nos recuerda and reminds us que aún en medio de las tentaciones, that even in the midst of temptations, así como le pasó a Jesús, just as Jesus also encountered right after being la baptized, tentación que él tuvo fue: si tú eres hijo de Dios. the first temptation was, if you truly are the Son of God. Una tentación, un ataque contra su misma identidad. It was a temptation and an attack against his own identity. Si tú eres el hijo de Dios, If you really are the Son of las 3 God, veces tírate del templo. then the 3 times throw yourself from the Si tú temple. eres el hijo de Dios, haz pan de piedras. If you really are the Son of God, then turn these rocks Si into bread. verdaderamente eres el hijo de Dios, If you for realsy are the Son of God, entonces then adórame worship y me, te daré todo. and I'll give you all of it. Que son las mismas tentaciones de alguna manera con las que todavía estamos luchando It's the nosotros. same temptations we struggle with ¿Por qué often. Jesús se bautizó? Porque quiso solidarizarse. Why did Jesus get baptized? To solidify. To be in solidarity. Perdón. Oh, that's a Para different word. solidarizarse To be in solidarity con personas como usted y yo, with people like you and like me, que sabemos that we know, que aunque sabemos, that even though we know, no sabemos. we know we don't know. Que aunque sabemos, Even though we think we know, se nos olvida. we forget all the time. Y necesitamos el recordatorio And so we need these tan reminders, común y simple these common and simple y everyday nada reminders. espectacular del agua, Nothing spectacular about water, para reconocer que hemos iniciado un nuevo pasito, as a recognition that we have stepped into a new rhythm, pero que también tenemos una pertenencia. but that we also have a sense of belonging Cuando nuestra pertenencia está siempre en cuestión. when our place of belonging is always in question. Y que en medio de las tentaciones, So in the midst of the temptations that we el face, recordar nuestro bautismo remembering our baptism informa nuestro presente, informs our present. que no es algo que quedó ya en el pasado. It's not just something that is left in behind. Porque últimamente Because ultimately, nuestra identidad muchas veces la definimos por lo que hacemos, our identity is often defined by what is it that we do, ¿cierto? right? ¿Qué hace? What do you do? Soy pastor, I'm a pastor. ¿sí? Soy trabajador, I soy work. padre, I am soy a father. madre. I am a mother. Pero el bautismo nos recuerda But baptism then reminds us no lo que hacemos, it is not what we do, sino lo que hace Dios. but it is what God does in En su us. gracia y In misericordia, God's grace and God's mercy, al poder pasar por las aguas del bautismo, as we remember how we too pass through the waters of baptism, hay una oportunidad there is an opportunity de reiniciar to begin again, relación con Dios. to begin a relationship with God once again. Y eso And that nos sostiene. sustains us. El recordar nuestro bautismo Remembering our baptism nos sostiene. sustains us. En el activismo, In activism, en el servicio, en la iglesia, in service at church, en la educación, in the field of en la education, oficina, in our office work, criando a nuestros hijos, as we raise children, siendo hijos e hijas de Dios. as we are daughters and sons of Christ. Porque of God. últimamente yo dejaré de ser pastor, Because one day, Marcos and I will maybe stop being pastors. pero si recuerdo mi bautismo, But if we constantly remember the waters of our baptism, podré siempre then we can tener always pertenencia, identidad. know that I have identity and belonging and purpose. Y creo que es un tiempo muy urgente para que nosotros entendamos esto.
And it feels like a very urgent time for us to be reminded of this. Algunos de nosotros ya hemos sido bautizados. Some of us may have already been baptized. Tal vez hace algunos años. Maybe it was a couple of years ago. Tal vez a usted lo bautizaron como niño, niña. Maybe you were baptized as a child or as a baby. O tal vez todavía no se ha bautizado. Or maybe you also have not gotten baptized. Pero el bautismo está ahí But baptism como parte de la tradición cristiana, is available to us as part of our Christian como un tradition, medio de gracia as a means of grace por el cual by which recordamos we can remember a quién le pertenecemos who we belong to y para a quién servimos and who do we serve y quién tiene la última palabra. and who has the last word. Nuestra identidad aún como cristianos está siendo atacada ahorita. Our identity, even as Christ followers, is under attack these days. No porque tengamos persecución política, Not because we have political persecution in the United States, sino porque como cristianos bautizados because as baptized followers of Jesus, nos hemos acomodado we have gotten way too comfortable. y hemos buscado el poder And we have sought after power, y hemos buscado el privilegio and we have sought after privilege, y hemos buscado and we have sought after, que el gobierno we have sought that our government se parezca a la iglesia. be the same as our church. Y eso no es recordar nuestro bautismo. That's not what it means to remember our waters of baptism. Eso es negar nuestro bautismo. That's to negate our baptism altogether. Eso es decir, That's to say, podemos servir a dos dioses. we can't have two gods, people. Y el bautismo dice, no And es posible, baptism goes, I don't think so. porque morimos Because we die a nuestro deseo to our desires, de poder estar estables, to be able to be stable, cómodos, comfortable, en poder, in power, con privilegio. with privilege. Morimos a eso. We say we die to those things. Por eso es que como cristianos That's why as Christ followers, no podemos casarnos con un solo partido político. we can't just marry ourselves to one political party. Y en estas últimas semanas donde sigue habiendo tanta discusión, And in these last weeks, it feels like every week there's something new bubbling up. tenemos que recordar nuestro bautismo. Oh, people of God, may we remember our Diariamente. baptism. Porque puede ser que se nos venda gato por liebre. Because it could be that we get cheated out of our true identity. Puede ser que se nos diga que lo que es cristiano en realidad no es It cristiano. could very well mean that what is called Christian has no essence of Christ in it. Iglesia de Jesucristo, So, oh, Church of Christ, si realmente if we truly hemos pasado por las aguas del bautismo, have passed through the waters of baptism, ya sea a los 5 años, 3 años, o ahorita, o hace algunos años, o Whether- todavía no se han bautizado, you are a newborn, an adolescent, an adult, or you have actually never been in the waters of baptism, esas aguas son extremadamente importantes. those waters are an important reminder. No porque salvan, Not because they save, sino porque apuntan but because they point a una realidad to a reality que a veces pareciera que no existiera. that can sometimes feel like it doesn't exist. Pero esas aguas del bautismo So it is the waters of our baptism apuntan that point al us Señor de la creación, to the Lord of all creation que habló sobre las aguas, that spoke over the waters, organizó las aguas, organized the waters, pero que también But dio also identidad, gave identity. una redignificación del ser humano. There was a redemption of humanity. Apunta a una realidad de que ese Señor todavía está activo It is pointing to the fact that that God that created and organized is still active and at work. y no necesita de elecciones It does not need any elections para poder determinar to be able to determine el curso de la historia. the future of history. El Espíritu de Dios anda suelto Because the Spirit of God is on the loose. y se mueve sobre las aguas. Oh, and that Spirit hovers and moves in the waters. Esas aguas que usted y yo habitamos The waters that you and I inhabit in. 167 horas de esta semana. 167 hours this week. Que cuando usted vea agua esta semana, So hermanos, when you hermanas, encounter water this week, sepa, may you know, primero recuerde su bautismo. first, if you have been baptized, remember it. Si usted se ha bautizado, acuérdese su bautismo. Remember it. Que eso vuelva
a reidentificarlo May that re-identify you con again el Señor de la creación, with the God of all creation. con el Señor redentor, We're the redeeming and liberating God. con el Señor liberador y de los marginalizados, We're the God of the marginalized. y el Señor que últimamente And the God that ultimately tiene el control de la historia. has the control of history. El que está sentado en el trono To the one who is seated on the throne. le recuerda Remind us en el agua in the water que no, las cosas no van a terminar como ninguno de nosotros nos las esperamos. things will not end in the ways that we can ever imagine. Amén. Amen. Y por eso es que el bautismo es central. That's why baptism is so important. En este nuevo ritmo de iniciación, In this new rhythm of en initiation, esta identificación in this re-identification, y en medio de este poder relacionarnos nuevamente con Dios, and through this power be able to relate with God. hay prácticas que vienen, So we're going to be talking about what is it, those practices, que what están are basadas they, en este bautismo that flow from baptism y que nos nutren and that nurture us y que nos sostienen. and that sustain us. Y el bautismo que tiene agua, que es común y corriente, And baptism that uses an element that is common and everyday es también como la mesa con elementos comunes y corrientes, is also like the table with everyday elements, con pan y jugo, with bread and with juice, con pan y copa, with bread and cup, para recordarnos to también remind us again as well. de qué es lo que ha hecho nuestro Dios What is it that the Lord has done? y quién está a la mesa. And who is the host and at the table?